Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Ricaño y aquí hablamos de economía y finanzas. El día de hoy tenemos un tema muy importante. ¿Qué es la WACC o CCPP? La WACC, conocida como Weighted Average Cost of Capital, o conocido también como costo de capital promedio ponderado. La WACC básicamente es la suma de los costos de los recursos de financiamiento de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? No se espanten, es la suma de KE y KD. Decíamos en videos anteriores que KE es el costo de capital y KD ahora lo vamos a ver como el costo de la deuda. Es decir, vamos a ver cuánto nos cuesta la tasa de interés por cada dólar que tenemos financiado, tanto en deuda como en costo de capital. Así lo vamos a englobar en una sola tasa de interés y de esta manera podemos determinar cuál es la mejor medida que debemos de utilizar y en qué proporción para que la tasa de interés global del costo de la deuda y el costo de capital sea la más baja. La WACC entre más baja es mejor. Muy bien, la fórmula de la WACC que se las voy a explicar es esta que tenemos aquí en pantalla. La WE hace referencia a la ponderación o al peso que va a multiplicar a KE, el costo del capital, más la suma del peso o la ponderación de la deuda por el costo de la deuda en sí misma, multiplicada a 1 menos T. ¿Por qué? Porque el costo neto de la deuda de una empresa es la cantidad de interés que está pagando, menos la cantidad que ha ahorrado en impuestos como resultado de sus pagos deducibles de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? No se espanten. Básicamente tenemos que quitarle el blindaje. ¿Por qué? Porque el costo de la deuda, cuando nos genera cierto interés, esto los podemos deducir de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pagar menos impuestos. Pero tenemos que saber el costo neto de la deuda. Por eso se agrega la tasa impositiva que pagamos, la tasa efectivamente pagada. Y les voy a enseñar a encontrar la tasa tanto en los estados financieros como si ya la tenemos determinada, normalmente es el 30%. Muy bien, antes de continuar al Excel y ver el ejemplo para tener claramente qué es la WACC, les voy a dar unas aseveraciones. Primero, es una medida financiera. Al igual que otros indicadores financieros, este tiene un propósito en específico y es englobar en un solo número que se expresa en términos porcentuales, es decir, en un porcentaje, el costo de las diferentes fuentes de financiamiento de un proyecto en específico o de una empresa. Continuando, vamos a ver unas consideraciones que toma la WACC. La deuda financiera debe ser la suma de la deuda de corto plazo y a largo plazo. Pero ojo, debe de ser la deuda que nos genera intereses, es decir, la deuda que nos cobran intereses, que nos está costando dinero. Porque, por ejemplo, algunos proveedores pueden no cobrar los intereses, es decir, nos dan cierto tipo de crédito sin ningún tipo de interés. Esos no es necesario que los consideremos como deuda porque no cuesta. Tanto la deuda financiera como los fondos propios deben tomarse a valor de mercado, aunque también se pueden tomar a valor contable. 3. Se puede utilizar una WACC distinta para cada año en las proyecciones financieras que se están analizando en una empresa. Es decir, como yo les decía en unos videos anteriores, la TREMA, que era la tasa de rendimiento mínima aceptada, puede ser utilizada como la WACC. Es decir, el rendimiento que le estamos pidiendo al proyecto debe de ser mínimo el costo de nuestros financiamientos. Entonces, por eso decíamos que la TREMA puede ser igual a la WACC y puede ser una para cada distinto año del proyecto de inversión. Sería la WACC que utilizaríamos para descontar cada flujo de efectivo. Continuando con la explicación, vamos a ver la WACC desde dos perspectivas. 1. Para una empresa ya existente, que para determinar cuánto interés debe una compañía por cada dólar financiado. Y 2. La perspectiva 2 es para un proyecto que queremos evaluar. Recuerden, yo les decía que la WACC puede ser igual a la TREMA, que podemos descontar en los flujos de efectivo. Entonces podemos ver las dos perspectivas, tanto para una empresa que ya existe como para un proyecto que vamos a evaluar financieramente. Primero vamos a empezar con una empresa que ya existe. Para esto vamos a determinar el costo de capital. Esto yo ya les enseñé a sacarlo, el costo de capital a través del modelo KPM, que podíamos utilizar una tasa de referencia ad hoc o el modelo KPM en sí mismo. Aquí vamos a utilizar el modelo KPM con estos datos. Es una empresa ficticia, entonces pues los inventé, pero ya se los enseñé en videos anteriores. Muy bien, nos dice que el costo de capital anualmente vale o cuesta el 21.60%.
Ahora vamos a determinar el costo de la deuda. El costo de la deuda de una empresa que ya existe lo vamos a determinar de la siguiente manera. La tasa promedio de interés efectiva pagada, es decir, si una empresa ya existe, normalmente en sus estados auditados nos puede decir cuánto interés está pagando por todos sus créditos o por cada crédito y el costo de capital que está utilizando. Sin embargo, esto lo podemos determinar directamente de los estados financieros. Lo único que tenemos que hacer es dividir el gasto financiero entre los pasivos. De esa manera nos va a dar una tasa efectiva de impuestos. De esa manera nos va a dar una tasa efectiva de interés pagado y ese va a ser el costo de la deuda. Recuerden, se van tanto a su estado de resultados como a su balance general para encontrar los gastos financieros y los pasivos que generan deuda y de esa manera dividirlos y nos va a dar la tasa efectiva de interés. En este caso vamos a manejar una KD de 10%. La tasa de impuestos también la vamos a determinar buscándola en los estados financieros. Normalmente en México la tasa de impuestos es del 30% para las empresas. Sin embargo, si esta empresa opera en varios países, lo ideal sería revisar en sus estados financieros y obtener una tasa efectiva de impuestos de la misma manera que hicimos con KD. Esta la vamos a determinar dividiendo el impuesto entre la utilidad antes de impuesto. Esto lo vamos a encontrar en el estado de resultados. Nos vamos al impuesto pagado y a la utilidad antes de impuesto, hacemos la división y nos va a dar la tasa efectiva que está pagando. Normalmente, decía yo, era un 30%, por lo que vamos a manejar aquí un 30%. La WE y WD, que son los pesos o las ponderaciones, normalmente se determinan en la estructura financiera. Voy a hacer un mini video para enseñarles cómo determinar la estructura financiera. Sin embargo, eso lo encontramos en el balance general. Así, de manera somera les explico. Solamente tenemos que ver tanto los pasivos como el patrimonio, sumarlos y dividir, ver en qué porcentaje está financiada la empresa con deuda y en qué porcentaje está financiada la empresa con capital. Normalmente es 80-20, casi siempre, porque como yo les decía en videos anteriores del costo de capital, el costo de capital es más caro porque engloba más riesgos y el costo de la deuda siempre es más barato. Entonces lo que conviene es hacer un 80-20, un 60-40 y darle más peso a la deuda que al capital propio. Continuando, tenemos entonces que el costo de capital promedio ponderado, es decir, el costo, la tasa de interés de nuestro financiamiento es del 9%, ya englobando tanto el costo de capital y el costo de la deuda. ¿Por qué es del 9.9%? Porque estamos utilizando una ponderación mayor en la deuda, porque la deuda es más barata, eso es lo que nos conviene más, pero podríamos encontrar un balance diferente. Si a lo mejor la empresa en estructura de capital está usando aquí un 40%, nos dice que la deuda sube al 12.8%. Por eso tenemos que encontrar la manera que la tasa de interés global que estemos pagando por nuestros financiamientos sea la menor posible. Ahora vamos a ver la perspectiva 2 que yo les decía que sirve para evaluar un proyecto. Esta la vamos a manejar de la siguiente manera. Aquí tenemos los mismos datos, pero al conocer el costo de capital, esto lo vamos a determinar igual como lo habíamos hecho. Ok, aquí ya determinamos el costo de capital de la misma manera que lo habíamos hecho. Esto lo podemos manejar y manipular más nosotros. ¿Por qué? Porque aquí el costo de la deuda no nos tenemos que ir a nuestros estados financieros tal cual, porque nosotros ya conocemos qué tasas de intereses estamos pagando de nuestras obligaciones a largo plazo, de nuestros préstamos que tenemos con bancos o en los bonos. Entonces esta deuda ya la conocemos, por lo que podemos decir, pues el costo de la deuda que yo tengo es de el 18%. Ya sé yo que ese es el valor, ya no tengo que buscarlo en los estados financieros. Y el peso, yo puedo determinar qué peso quiero utilizar. Para financiarme más con la deuda, debo de pedir más préstamo y pedir menos capital a mis inversionistas. Y si me quiero financiar más con los inversionistas, tendría que pedir más capital y menos deuda. Esto tiene que completar el 100%. El WE y WD tienen que completar el 100% de las fuentes de financiamiento que yo esté utilizando. Entonces WE, que sería el costo del capital, yo voy a poner aquí la ponderación de un 15%. Aquí yo ya puedo
jugar más con los números porque ya lo puedo determinar yo cómo quiero estar financiado, porque es para proyectos futuros o para un proyecto que voy a evaluar financieramente de una consultoría, pero es más enfocado hacia un proyecto de inversión futuro o una expansión. El costo de capital, pues ya sabemos que es el que tenemos aquí estimado, y el WD sería el restante de el 100%. El costo de la deuda, como les decía, ese es un valor que ya conocemos porque sabemos en qué obligaciones vamos a incurrir y cuánto nos van a costar esas obligaciones, esa deuda. Y la tasa vamos a manejarla del 30% porque es la que normalmente pagamos. De esta manera ya podemos determinar la WACC. De esta manera nos dice entonces que el costo de capital promedio ponderado es del 13%, porque aquí yo estimé que mi costo de la deuda es bastante caro. Si fuera del 10%, pues bajaría al 9,19. Si yo quisiera usar una ponderación aquí menor del 10, pues entonces bajaría todavía un poquito más. Ya podemos jugar más con estos pesos o ponderaciones porque ya lo podríamos determinar nosotros en los futuros proyectos. Muy bien, solo quiero darles unos recordatorios. Cada proyecto es diferente, pero al final el resultado del costo de capital promedio ponderado deberá ser inferior a la rentabilidad esperada del proyecto. Recuerdan ustedes que entonces la trema que podía ser igual a la WACC es la tasa mínima que esperamos. Entonces nuestra TIR o nuestra tasa de retorno debe de ser mayor a la WACC siempre. Entonces, entre menor WACC o menor costo de capital promedio ponderado, mejor. Este último tiene lógica, esto último que les explicaba tiene lógica, porque la WACC se puede entender como la tasa de interés por cada dólar que uso para financiarme. Debe ser menor a la tasa de retorno esperada, la tasa de retorno que yo quiero de rentabilidad por el proyecto o de la empresa. Muy bien, sin más por el momento, espero no haber sido tan redundante, pero quería dejar claro todo el tema para que tengan una comprensión mejor. Entonces, pues, muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Nos vemos en el próximo video.